nombre. Papá, gracias, gracias Padre, gracias Hijo. Gracias Espíritu Santo por la manifestación de tu gloria en nuestras vidas. Gracias porque tu palabra se cumple. Padre, y ahora oramos, Señor, por la palabra. Oramos, Señor, por esta palabra. Oramos, Señor, por este mensaje. Te pedimos, papá, que sea tu Espíritu Santo predicando a través de la vida de esta tu sierva. Señor, declaramos, Señor, que mi predicación no será un discurso elocuente e ingenioso. No será una predicación con palabra de humana sabiduría, sino que será con demostración del Espíritu y del poder de Dios. Porque la fe de mis hermanos, los que miran este mensaje, los que escuchan este mensaje, se fundamenta en tu palabra, se fundamenta en el poder de tu Espíritu Santo, se fundamenta en tu santo nombre, en el nombre de Jesús y no en mi vida, papá. En el nombre de Jesús declaramos que esta palabra trasciende, que tu palabra corre y es glorificada, Señor. Que tu palabra corre, Señor, que tu palabra trasciende las pantallas, los celulares, todo monitor por medio del cual estén escuchando este mensaje, Señor, y llega directo al corazón de tus hijos. Y yo proclamo acerca de la vida de tus hijos que en sus corazones ellos son la buena tierra, Padre, donde tu palabra será sembrada y no ha de ser robada, no ha de ser ahogada, no ha de ser confundida, Señor, sino que dará fruto al 60, al 90, al 100 por uno, amado Dios, un fruto sobreabundante que permanecerá, y a través de ese fruto tu nombre será exaltado y glorificado, Padre. Unánimes juntos la iglesia declaramos que nuestros oídos están abiertos, atentos, dispuestos a escuchar lo que el Espíritu tiene para decirnos esta noche. Y a ti te bendecimos y glorificamos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Quiero que vaya conmigo a la escritura, por favor, al Evangelio de Mateo. ¿El Evangelio de Mateo qué? Al capítulo 14. Mateo 14. Versículos 10 al 14. Mateo 14, versículos 10 al 14. Sí. Versículos 10 al 14. Dice, y manda decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, quien a su vez se llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan a recoger su cuerpo y lo enterraron, y fueron a dar la noticia a Jesús. Al conocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de allí, en una barca, y fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Amén. Allí, el 14. ¿Qué dice acá esa versión? ¿Qué acá están mis ayudantes? Dice, entonces los sirvientes fueron a la cárcel y le cortaron la cabeza a Juan. El 11 dice, y la pusieron en un plato y se la llevaron a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Los discípulos de Juan pasaron a recoger el cuerpo de su maestro y lo enterraron. Después fueron y le contaron a Jesús lo que había sucedido. Entonces dice, cuando Jesús oyó lo que le habían hecho a Juan el Bautista, subió a una barca y se fue a donde pudiera estar solo. Cuando la gente de los pueblos cercanos supo que Jesús iba, lo siguieron por tierra. Jesús bajó de la barca y vio que allí había una gran cantidad de gente. Entonces tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos Amén. Entonces, mire esto. Muchos hemos experimentado el dolor de la pérdida, ¿cierto? Yo creo que humanamente hablando, no hay algo que supere la pérdida de un ser amado. Sobre todo cuando se trata de tu círculo más cercano, bien sea del esposo, de la esposa, de la mamá, de los hijos, de los padres, de los hermanos. Ese dolor es insuperable. Yo particularmente lo he experimentado y en ese momento pensé y entendí que por más mensajes de ánimo, de apoyo, de esperanza, ninguna palabra mitiga el dolor que uno está sintiendo en ese momento. Es una experiencia indescriptible.
Y hay muchas personas que tienen como la buena intención de apoyarnos, de darnos un mensaje de ánimo, pero esas palabras no alcanzan. Eso es algo que no se supera con facilidad. La pérdida de un ser amado es algo que no se supera con facilidad. Y solo con el pasar de los años sentimos que el dolor va pasando, que la herida va como cerrando, y podemos asumir con otra actitud esa situación. Pero no solo se siente ese dolor cuando un ser amado muere, también se siente por un abandono, por una traición, por una relación sentimental fracasada, llámese matrimonio o noviazgo, por una empresa fracasada. Hay muchas circunstancias que nos hacen sentir un dolor tan grande como si alguien se nos hubiera muerto, como si hubiéramos perdido a alguien. Tantas cosas que pueden provocar que nos sintamos devastados, vacíos, fracasados, desanimados, que sintamos que viene sobre nosotros un peso tan grande que honestamente no querramos levantarnos. Y quiero contarle que Cristo también experimentó la pérdida. Cuando inicia su ministerio, ya no se habla más de su padre terrenal, José, el hombre al que Dios le dio el privilegio de cuidar del Hijo de Dios. Y seguramente a estas alturas, como lo aseguran los estudiosos, al no aparecer en la escena de la historia de Jesús, en su ministerio terrenal, en su muerte, en su crucifixión, solo estaban María, su mamá y sus hermanos, pues ellos deducen que a estas alturas ya ese padre terrenal había fallecido. Pero la Escritura sí nos narra un ejemplo claro cuando Jesús tuvo que experimentar el dolor de la muerte de Juan el Bautista, que era primo de Jesús. Y tal fue el impacto que causó esta pérdida en el corazón de Jesús, que Jesús buscó un lugar apartado para estar a solas, un lugar en el desierto para pasar su pena, para buscar el consuelo del Padre que mitigara el dolor que estaba experimentando, porque sí, a todos la pérdida nos duele. Incluso Jesús experimentó el dolor de la pérdida. Y no tiene nada de malo en el momento de la pérdida buscar estar a solas con el Padre, pero es con Dios, buscando de Él el consuelo que necesitamos para salir adelante. Como le decía, los hombres podrán darnos una palabra, y sí, esa palabra podrá ser muy bonita, pero esa palabra no mitiga el dolor que sentimos. En ese momento, realmente a quien debemos buscar es al que tiene el poder para transformar en nuestro corazón la circunstancia, y es el Padre, el Dios de toda consolación, que puede consolarnos con su poder y puede levantarnos en medio de la pérdida para que podamos ir a consolar a otros, ¿cierto? Pero cuando vivimos este tipo de circunstancias, cuando enfrentamos este tipo de situaciones, no podemos quedarnos allí, iglesia. No podemos quedarnos llorando la pérdida, no podemos quedarnos lamentándonos por el fracaso, no podemos quedarnos en el pasado donde nos fallaron, no podemos quedarnos en el pasado donde nos hirieron, no podemos quedarnos allá donde nos hicieron daño, no podemos quedarnos anclados por el abandono, por el rechazo. No podemos, nosotros debemos avanzar. Sí, el abandono duele. Cuando un padre abandona a sus hijos, eso marca el corazón de sus hijos, eso crea un dolor impresionante, pero aún así hay que sobreponerse y seguir adelante. Cuando enterramos a un ser querido, Dios mío, cómo duele llegar hasta ese lugar a enterrarlo, pero aún así debemos seguir adelante. Si un matrimonio se acaba, Dios mío, cómo duele ese fracaso, pero aún así debemos seguir adelante. Hay que avanzar, iglesia. No nos podemos quedar en el dolor, no nos podemos quedar en el fracaso, no nos podemos quedar en la pérdida, no nos podemos quedar en el pasado. Y por eso el título de este mensaje se llama Superando la pérdida. Y lo podemos superar a la manera de Jesús, ¿cierto? Tenemos que seguir adelante y podemos tomar como ejemplo la vida del Hijo de Dios, que fue humano, tan humano como lo eres tú, que me estás mirando allí, desde ese celular, desde ese televisor, tan humano como lo eres tú, tan humano como lo soy yo. Jesús fue humano como nosotros, ¿cierto? Superando la pérdida. Y la Biblia describe que Él en todo fue tentado, que Él enfrentó todas las circunstancias que tú y yo permanentemente enfrentamos. Y él entiende nuestras debilidades porque Él participó de esa naturaleza humana, esa que tú y yo tenemos, ¿cierto? Y esta noche quiero que estudiemos qué podemos aprender entonces de la vida de Jesús, que nos ayude a salir adelante en el momento de la pérdida,
para superar esas situaciones que nos causan tanto dolor. Y lo primero que yo quiero que tú aprendas, o que el Espíritu Santo me enseñaba a través de este mensaje que yo quiero transmitirte esta noche, es que Jesús entiende nuestro dolor. Y yo quiero pedirte que vayas conmigo a la Escritura. Ve al libro de Hebreos, el capítulo 4, el versículo 15, mientras los ayudantes acá nos ayudan buscando el libro de Hebreos, el capítulo 4, versículo 15. Saluda a la iglesia, saluda a los hermanos de la viña, a todos aquellos que hacen parte de la viña. Qué bueno que están acá conectados con nosotros. Saluda a las personas que nos ven desde cualquier lugar de Colombia y desde el exterior, desde Europa, desde Estados Unidos, desde Singapur. Hoy Dios tiene una palabra poderosa para sus vidas. ¿Qué dice Hebreos 4, 15? Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo, igual que nosotros, la excepción del pecado. ¿Qué dice allá? Hebreos 4:15. Dice, el diablo le puso a Jesús la misma trampa que nos pone a nosotros para hacerlos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Por eso él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Mira esta versión tan hermosa. Él entiende nuestras debilidades. Él puede entender que por nuestra naturaleza humana en muchas ocasiones nos resulta difícil obedecer a Dios. Pero mira que a veces creemos que el dolor es tan grande que creemos que nadie puede entender lo que estamos sintiendo, pero Jesús sí lo entiende. De hecho, Él todo el tiempo, permanentemente, entiende nuestro dolor. Él permanentemente se pone en nuestros zapatos. Él permanentemente está con nosotros, acompañando nuestra situación, lo que sentimos, lo que tenemos en el corazón. Él se identifica con tu dolor, Él se identifica con mi dolor, y Él no se queda indiferente. Él en todo, Él fue humano como tú, Él fue humano como yo. Él vivió las mismas pruebas, Él enfrentó las mismas pruebas que tú y yo enfrentamos a diario. Todo eso Él lo vivió. Por eso Él te entiende, por eso Él me entiende. Una vez hablaba con una joven y me preguntaba, con una joven que tenía una circunstancia muy tremenda, y ella me decía, ¿usted por qué no me entiende? Pero Jesús sí nos entiende, Jesús sí nos entiende. Y hace 8 días vimos cómo Él se identificó con el dolor de la viuda de la aldea de Nahum, ¿cierto? Que iba camino, era una viuda ya, ella iba de camino a enterrar su único hijo, ¿cierto? Y Él llega en el justo momento, antes incluso de que lo pusieran allá en esas cuevas donde ellos enterraban a sus familiares, antes de que ellos salieran incluso de la ciudad. Él se aparece allí en la vida de esta mujer, y ella ni siquiera se había percatado de que Jesús estaba allí, pero Él sí la vio. Él sí vio el dolor de ella, Él percibió el dolor de la pérdida, y dice que tuvo tanta compasión de ella que inmediatamente fue y le devolvió la vida a su hijo y se lo regresó a ella para que ella también regresara a la vida. Eso nos tiene que dar a entender que Jesús no es indiferente, que cuando tú y yo enfrentamos pruebas, que cuando tú y yo tenemos ese dolor de esa pérdida, Jesús está allí, su Santo Espíritu está con nosotros. Amén. ¿Alguien puede decir amén? A Él también le dolió cuando le arrebataron tan cruelmente a su primo Juan, porque si entendiste el versículo, no es el tema, pero Juan tuvo una muerte horrible porque estaba denunciando el pecado del rey Herodes, y que estaba con su cuñada, la esposa de su hermano. Él denunció ese pecado, por ese pecado fue a la cárcel, ella pidió su cabeza y lo decapitaron. Y entonces le arrebataron cruelmente, salvajemente a su primo, y a Jesús le dolió, ¿cierto? Y Él quiso estar a solas y apartado para tratar de vivir ese momento de una manera personal. No tiene nada de malo que en ese momento tú y yo querramos como vivir esa situación de una manera personal, como en familia. Eso no tiene nada de malo. Jesús mismo buscó la soledad en un momento de dolor, y no hay nada que suceda en nuestra vida en lo que no podamos identificarnos con Él. Él se identifica con nosotros, Él está con nosotros,
Y Él también siente nuestro dolor, Él siente tu dolor. Yo no sé qué dolor, qué circunstancia estés atravesando en este momento, qué peso haya venido sobre tu vida, que se pueda comparar al dolor de la pérdida de un ser amado, un fracaso matrimonial, la pérdida de una empresa. No sé qué estés experimentando, pero Jesús sí sabe qué estás experimentando. Y a veces piensas que en ese dolor, que el corazón se te va a estallar, que no puedes ni siquiera dormir de la presión que ha venido, de la angustia que ha venido por la circunstancia que estás atravesando. Pero Jesús está allí, el Espíritu de Dios está a tu lado. Tú no estás solo, tú no estás sola, Dios está contigo. Amén. Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que nosotros enfrentamos a diario. Él nos entiende, Él te entiende, Él está contigo. Y algo que quiero que tú también entiendas es que Él no es cómplice de nuestro pecado, jamás lo será. Pero cuando tú tienes un corazón dispuesto, arrepentido, y tú le dices, perdóname, lamento mucho haberme equivocado, yo quiero que tú me ayudes a salir adelante, Él lo hará. Pero Él te entenderá, Él te apoyará, Él estará allí dándote las fuerzas. Él te ayudará a salir adelante. Así que puedes cerrar los ojos en este momento y mirar a Jesús con los ojos de la fe y ver cómo te dice, hijo, hija, yo te amo, yo estoy contigo. Mira a Jesús allí, cierra los ojos y mira a Jesús diciéndote, te amo. Mira a Jesús diciéndote, para eso me hice humano, para identificarme contigo, para identificarme con tu dolor, para entenderte, para entender que has sido tentado, para entender que has sido débil, pero yo estoy aquí para levantarte. Y tan no se entiende que estás sentado a la diestra de Dios, no presentando una serie de cargos, siendo nuestro fiscal en contra. Yo sé que Celita entenderá mucho este término, porque cuando hay un juicio, está el abogado defensor, pero está el fiscal. Y el fiscal es el que presenta los cargos contra el acusado, el que presenta las pruebas que determinan que ese acusado debe ser condenado, debe haber una sentencia y esa sentencia debe ser aplicada. Pero al otro lado de ese acusado está el abogado defensor y Jesús no está haciendo el papel de fiscal, del juez, del acusador. Jesús está haciendo el papel del abogado defensor y está sentado a la diestra. Y Él siempre gana. Y Jesús siempre gana. Mira lo que dice Josecito. Él está sentado a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. El Padre de Él, nuestro Padre, como nuestro abogado defensor, como nuestro intercesor. Eso está en Romanos 8:34. No lo busque, usted tome nota y después lo busca. Romanos 8:34 dice, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Tú y yo tenemos un defensor, tú y yo tenemos un intercesor y es nada más y nada menos que Cristo mismo, nuestro abogado, el Hijo de Dios, que cuando tú y yo experimentamos pruebas, que cuando tú y yo enfrentamos situaciones, Él está allí clamando por nosotros, intercediendo a favor nuestro. Si eso no te hace descansar, entonces, ¿qué? ¿Qué te puede hacer descansar? Y el libro de Hebreos dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros de manera permanente. O sea, no lo hace de vez en cuando, no es cuando se acuerde, no es cuando tú y yo lo necesitamos. Todos los días, ese es el oficio de Jesús, interceder por ti e interceder por mí a favor de nosotros. Sea lo que estés viviendo, el dolor que estés experimentando en esta hora, tú puedes decidir ir a Jesús y permitirle que te consuele, que te dé alivio y que te ayude a salir adelante, que te levante para que luego tú puedas ser instrumento por medio del cual Él pueda consolar a otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Y mira que lo segundo que aprendía yo haciendo este mensaje, cuando el Espíritu Santo me direccionaba, es que Jesús no se queda indiferente. Vamos nuevamente ahí a Mateo, el capítulo 14, versículos 13-14. Mateo, capítulo 14, versículos 13 y 14. Mateo 14. Ah, lo mismo que leímos. Exacto, versículos 13 y 14. Mateo, aquí está. Mateo 14, versículos 13 y 14. Cuando Jesús oyó lo que había hecho a Juan,
el Bautista subió a una barca y se fue a donde pudiera estar solo. Cuando la gente de los pueblos cercanos supo que Jesús iba, lo siguió por tierra. Jesús bajó de la barca y vio que allí había una gran cantidad de gente. Entonces tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. Aleluya, aleluya. Sí, acá dice, en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas, dice. Pero las multitudes oyeron hacia donde él se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó, dice, cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a todos los enfermos. Tuvo compasión. Y mira lo que está pasando aquí. Jesús está tratando de ir a un lugar apartado para pasar su pena. Viene de una gran pérdida, una pérdida catastrófica por la manera en que le arrebataron a su primo, ¿cierto? Pero las multitudes se dan cuenta a dónde él se dirige en compañía de sus discípulos y los siguen, incluso los siguen a pie desde lugares lejanos. Venían de muchas ciudades buscando ser sanados, buscando ser liberados, buscando una respuesta. Y Jesús tenía la respuesta, aleluya. Jesús siempre tiene una respuesta. Y él los ve y no sale a esconderse a causa de su dolor. Si tú analizas, ¿qué hubiéramos hecho tú y yo? Escondernos. Ir a pasar el duelo, no, esto está muy pesado, yo no quiero, o sea, yo me pongo en mis zapatos y yo digo, no, yo no quiero ver a nadie, yo no quiero ver a nadie, yo no quiero estar con nadie, yo tengo una situación muy difícil, muy compleja, yo lo que quiero es quedarme sola en mi casa, yo lo que quiero es estar con mi familia, yo lo que quiero es con que nos consolemos unos a otros, el dolor me está agobiando. No, yo no, pero Jesús no. Él los ve y él no sale a esconderse a causa del dolor. Él no se queda indiferente ante la necesidad de ellos, sino que a pesar de ese dolor, se identifica con la condición de la gente y sencillamente les sirve. Sencillamente les sirve. Y sabes, algo que nos podría ayudar a ti y a mí a superar la pena sería no escondernos en el dolor, no refugiarnos en el dolor, no ir allá en una actitud de conmiseración, sino ir a servirle a otros como Jesús nos enseña. Sí, duro, pero si Jesús pudo, nosotros también podemos. La gente, las multitudes, lo siguieron caminando y recorrieron grandes distancias para llegar a él. Incluso iban a pie de una ciudad a otra para alcanzarlo. Y esto nos enseña que hay que seguir a Cristo, no importa lo que cueste, no importa el momento que estemos atravesando, no importa lo que pase o si no nos acepta. No importa la circunstancia que estemos atravesando, el esfuerzo que esto implique, hay que seguirlo a donde Él vaya. Hoy nosotros afortunadamente no tenemos que recorrer grandes distancias, ir a pie de un lugar a otro, porque Él vive dentro de nosotros, pero aún así Él no es quien nos sigue a nosotros, nosotros debemos seguirlo a Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Seguir a Cristo siempre traerá buenos resultados en cualquier momento, aún en el momento de conflicto. Los que lo siguieron, al encontrarse con Él, fueron sanados. Había una cantidad de gente enferma, endemoniados, en toda circunstancia, y aún así lo seguían. También había gente que había perdido a sus seres queridos, también había gente que había fracasado en un matrimonio, también había gente que había fracasado en sus empresas, también había gente que estaba agobiada por el dolor, pero ellos siguieron a Jesús y Jesús no se enfrascó en su dolor, sino que fue y atendió la necesidad de ellos, y no solamente los sanó física, sino que también los sanó espiritualmente. Él los sanó no solo como una señal de su identidad mesiánica y salvador, los sanó porque tuvo compasión de ellos, porque le dolió en las entrañas la condición en la que se encontraba el pueblo. Y porque Jesús siempre manifiesta su amor, siempre se identifica con nosotros. Y en nuestros momentos de conflicto debemos recordar que Jesús siempre tiene compasión por nosotros. Tú ahí que estás llorando, no sé, de pronto tu relación sentimental fracasó y tú te sientes solo, tú te sientes sola y estás viviendo un dolor intenso y tú crees que nadie puede ayudarte en esta circunstancia.
y te quieres morir, pues te tengo una noticia. No tienes que morirte, Cristo está ahí al lado tuyo. Y si tú le permites a Él, Él vendrá, entrará en ti y sanará tu corazón y te restaurará y te llevará a una vida donde puedas tener una relación balanceada, equilibrada, que te traiga bien, que haga bien a tu vida, que traiga bienestar a tu vida, porque la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza con ella. Y mira, Él siempre puso su bienestar por encima, Él siempre puso nuestro bienestar por encima del suyo propio. Recuerda que por nosotros, por amor a nosotros, para bendecirnos, para beneficiarnos, llegó hasta la cruz y experimentó esa muerte tan increíblemente horrible por amor a ti y por amor a mí. Y si Él hizo eso en la cruz, hoy que está sentado en su trono a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ¿qué no puede hacer por ti? ¿Qué no puede hacer por mí? ¿Cierto? Y lo tercero que entendía yo a través de este mensaje es que el dolor no le impidió ministrar las necesidades de las personas, porque estamos hablando del mismo evento, estamos hablando del mismo contexto. Y dice, esa tarde, en el versículo 15 al 21, lo voy a leer para que avancemos, dice, esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde, despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Pero Jesús dijo, eso no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron los discípulos. Jesús dijo, tráiganlos aquí. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los dos pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, mira esto. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día, unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Mira, este es uno de los milagros que los 4 evangelios relatan. Y no hay como diferencias radicales entre este relato. Los 4 evangelios relatan este milagro. Pero lo que los 4 evangelios no relatan es la situación anterior a lo que pasó en el milagro. Lo que Jesús está viviendo, la pérdida, solamente lo relata el evangelio de Mateo, porque los otros evangelios no relatan ese momento difícil para Jesús. Y en medio del dolor por la pérdida que estaba experimentando en ese preciso momento, se da uno de los milagros más grandes operados por nuestro Señor Jesús. Y el dolor no lo detuvo para bendecir a las personas. Fueron alimentados 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños que estaban presentes. Los estudiosos dicen que mínimo unas 15,000 personas fueron alimentados ese día. Y Jesús estaba viviendo el dolor de la pérdida. Jesús estaba viviendo un momento complejo, pero aún así operó el milagro, pero aún así levantó su poder a favor de los necesitados. El dolor no puede detenernos, el dolor no puede detenerte a ti, a mí. No nos podemos dejar detener por el dolor. Tenemos que seguir adelante. En medio de ese fracaso, en medio de esa pérdida, tú puedes ver, si te decides, el poder de Dios obrando a tu favor, así como lo hizo Jesús, así como pasó en la casa de Obed-Edom. ¿Sabes? Cuando David fue a recuperar el arca en la casa de Abinadab, entonces él armó todo un séquito, todo un desfile, todo un despliegue para recuperar el arca. Pero David no lo hizo como la ley estipulaba, sino que él pensó que podía ser mejor construyendo una carreta nueva, poniendo el arca sobre unos caballos que jalaran la carreta, y en esa ida la carreta se iba a ir al suelo. Y un hombre llamado Uz, extiende la mano para que el arca no se cayera. Y cuando Uz toca el arca, una persona incorrecta que no podía tocar el arca, el poder de Dios lo mató y cayó muerto. Y dice que David dijo, no, yo cómo voy a llevar el arca a la ciudad de David para que mate más gente. Y buscaron la casa más cercana donde dejar el arca, y el arca tipifica la presencia de Dios, y la dejaron en la casa de Obed-Edom. Dice que durante 3 meses, el tiempo que estuvo el arca en la casa de Obed-Edom,
Todo lo de Obed-Edom fue bendecido, la familia de Obed-Edom fue bendecida. Lo que se originó por medio de una tragedia, lo que se originó por medio de una pérdida, bendijo a otra persona. Y no estoy diciendo que Dios usará tu dolor para bendecir a otros, pero si tú te decides, si tú te levantas en medio del dolor, tú podrás experimentar el poder y la manifestación de la gloria de Dios. No te quedes sentado en el dolor, no te quedes sentado en el fracaso, no te quedes sentado en la pérdida, no te quedes sentado en la desilusión. Levántate, levántate. Así como Jesús se levantó, levántate. Si Él lo hizo, nosotros podemos hacerlo. Y mira, las multitudes estuvieron con Él todo el día, incluso hasta llegó la noche. Era tanta la necesidad de ellos que Jesús lo percibió así y se quedó con ellos todo el tiempo que fuera necesario. Y la gente no se fue de donde Él estaba. Ellos pasaban largas horas con Él sin preocuparse por el lugar o la hora. Por eso encontraron no solo sanidad y liberación, sino provisión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Estaban en un lugar alejado, era tarde. Los discípulos estaban preocupados porque era mucha gente, eran multitudes las que los seguían. Jamás pensaron, jamás se imaginaron que ellos podían alimentarlos. Tú y yo no nos imaginamos, no tenemos idea de lo que el poder de Dios puede hacer a través de tu vida y la mía. Y no tenemos que entenderlo, solo debemos creerlo. Pero en el corazón de Jesús había otro plan. En la visión de los discípulos, escucha esto porque alguien necesita escucharlo. Esto es poderoso. En la visión de los discípulos solo había 5 panes y 2 peces. Pero lo que humanamente ellos veían con sus ojos, y esto nunca habría alcanzado para alimentar a esta multitud. Pero la visión de Jesús era diferente. Tú y yo no tenemos por qué limitarnos con nuestra visión, porque nuestra visión es corta. Pero si le permitimos al Espíritu de Dios que abra nuestros ojos, que ensanche nuestra visión, en medio de ese dolor, tú podrás ver la gloria de Dios, tú podrás ver la manifestación del poder de Dios y podrás ir más allá y podrás decir: oh Señor, te alabo porque has engrandecido tu nombre en medio de los hombres. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Dile a Jesús: ensancha mi visión. No quiero limitarme viendo los 5 panes y los 2 peces. Quiero ver lo que tú ves, Jesús. Por favor, por favor. Tu palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Permíteme ver con tus ojos, Señor. En la visión de Jesús había más que suficiente. No habían solo 5 panes y 2 peces. Había más que suficiente, había incluso hasta para recoger, porque la visión de nuestro Dios no es limitada, aleluya. No importa lo que tengamos, ningún recurso es poco. En las manos de Jesús todo se multiplica. Llévalo a Jesús, permite que Él opere esa multiplicación, sea nuestro talento, sea nuestro tiempo, nuestros recursos, muchos o pocos. Es cuando se los damos a Jesús que podemos experimentar esa multiplicación. Y Jesús, antes de partir los panes y los peces, se dirige al Padre, ora al Padre, bendice los alimentos y espera del Padre la bendición. Si Jesús dependía del Padre, ¿cuántos más nosotros? Aleluya. Y Jesús, mira, escucha esto. Jesús mismo partió los panes y los peces, pero Él no los repartió. En el desarrollo del milagro involucró a los discípulos. Él oró por los panes y les dijo: vayan ustedes y repártanlos. Y ellos repartían y repartían y repartían, y la provisión no se acababa. Y fue tanta la provisión que alimentaron a más de 15,000 personas y sobró para recoger 12 cestas. Y según la descripción de esas cestas, son del tamaño de un hombre y todas quedaron repletas, todas quedaron llenas. Imagínate esto, ¿ah? Entonces Jesús trabaja en equipo. Necesitamos el equipo de nuestra familia en este tiempo. Es la familia la que puede salir adelante, la familia que unida a Cristo puede poner en la mano de Cristo los talentos, los dones, los recursos que Dios nos ha entregado para que Cristo los multiplique, para que haya multiplicación en tu casa y esa multiplicación alcance para recoger, para bendecir a todos los que están a tu alrededor. Aleluya. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Necesitamos ser equipos, no solamente en la familia, en la iglesia.
Necesitamos ser equipo, las células. Yo invito a ti que eres anfitrión, a ti que eres Timoteo, a que trabajes en equipo con tu líder, porque este tiempo pasará. Y después de que este tiempo pase, tú y yo necesitamos ir a recoger una gran cosecha. Y nosotros como pastores no la podemos recoger solos. Necesitamos el equipo del liderazgo, pero el liderazgo no puede solo. El liderazgo necesita un equipo, y ese equipo eres tú. A ti es a quien, sí, a ti, tú que me estás mirando, a ti es a quien Dios está llamando para que hagas equipo para recoger la cosecha que viene, la cosecha más extraordinaria de los últimos tiempos. Si tú recibes la palabra, tú serás partícipe de la gloria que viene para la humanidad. Aleluya, ¿cierto? Hay que hacer equipo, cada uno debe hacer la tarea que le corresponde. Jesús lo hizo así primero para que ellos lo vieran hacerlo, aprendieran de él cómo se hacen las cosas, pero también para que desarrollaran su fe. Cuando estamos al lado de Jesús, aprenderemos a hacer las cosas, creceremos, creeremos con más convicción y firmeza. Y después Jesús mismo hizo que recogieran lo que sobró. Tal vez esto habría podido servir de provisión para los que iban muy lejos, aunque en Cristo la provisión jamás será escasa. Aleluya, alguien está entendiendo, alguien está recibiendo la palabra. Debemos aprender a administrar los recursos, aunque en Cristo la provisión jamás es escasa. Jesús multiplicó el pan, y en la escritura simbólicamente Él es llamado el pan de vida. Hoy ese pan de vida se multiplica a través de tu predicación, a través de mi predicación. No podemos callarnos, no podemos permitir que el dolor por la circunstancia, ¿cierto?, por el estrés del encierro, nos lleve a vivir una vida que Dios no ha planeado, que Dios no ha diseñado para nosotros, sino que en este tiempo tú y yo podemos experimentar el poder, el favor, la gracia, la misericordia, el amor de Dios, pero no solamente para nosotros y quedarnos aquí como familia, engordándonos, comiendo todo lo que Dios nos da, sino siendo canales para llevar a otros, siendo canales para bendecir a otros. Tal vez Dios, tú estás en el dolor, pero hay una palabra que una persona está esperando que tú le digas, y Dios te ha escogido a ti para que tú vayas y se la lleves. Pero si te sientas a llorar, entonces ¿cómo vas a hacer ese instrumento efectivo para el Señor, para ir a bendecir a esa otra persona, ¿cierto? Hoy ese pan de vida se multiplica a través de nuestra predicación. Con un mensaje que sale de la boca de Dios podemos alimentar a la multitud, y de hecho lo estamos haciendo. Cientos de personas nos están viendo por este medio. Cientos de personas están recibiendo el mensaje. Cientos de personas están recibiendo la salvación que viene de nuestro Dios. Pero también necesitan ser alimentados de la fe. También necesitan ser apoyados. También necesitan los recursos que tú tienes. Como decía el domingo José, si tú tienes 2 libras de arroz y puedes compartir una, compártela. No tengas miedo, que Dios no te dejará avergonzado. Si tú le das a otros, Dios te multiplicará a ti lo que tú siembras en otros, y nosotros lo hemos experimentado. Él no solo sustenta el alma y el espíritu, también nos sustenta, también nos provee. ¿Y a quién usa? Sino a sus hijos, para bendecir a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y mi conclusión es, si estás experimentando el dolor por lo que está sucediendo, por la pérdida, por el fracaso, por la frustración, no es tiempo de quedarnos lamentándonos. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para reír y tiempo para llorar, pero el tiempo de llorar no debe durar por mucho tiempo. Hay que sobreponernos, hay que levantarnos. Hay personas que están esperando los milagros que Dios quiere hacer a través de tu vida. Es tiempo de avanzar, iglesia, es tiempo de conquistar. Amén. Podemos aprender de Jesús y tener la mejor actitud, así como la tuvo Cristo, que a pesar de la circunstancia le sirvió a la multitud, los sanó, los alimentó. Aleluya. Es tiempo de soltar el pasado y seguir adelante. Dios tiene un plan contigo y con tu casa, y tienes a Cristo como tu intercesor, como tu abogado, como tu amigo, y al Espíritu de Dios como tu consolador. Y si tienes a Dios, honestamente, ¿qué más necesitas? Si tienes a Dios de tu parte, si tienes a Dios de tu lado, ¿qué más necesitas? Levántate, iglesia. Y como te lo decía al principio, las puertas están abiertas.
Las puertas se abrieron de par en par, iglesia, y sé que habrá muchos testimonios de milagros, de cosas que Dios está haciendo, pero Dios te hará ese milagro no para que te quedes callado, no para que te lo guardes allá en casa, sino para que salgas y lo testifiques, porque testificándolo le das la gloria a Él, pero alimentas la fe de algunos de tus hermanos. Y cuando recibas esa provisión abundante, no te quedes con ella, compártela, repártela, impártela, reparte esa bendición. Llévale a otros de lo que tú tienes. Y no solamente de lo físico, de lo espiritual, llévale a otros de lo que tú tienes. Yo los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Porque entendemos, Señor, que tu palabra es espíritu que da vida, Padre. Y no hemos buscado tu palabra como la letra que mata o el conocimiento que envanece, Señor, sino como espíritu que da vida. Y te pedimos que tu palabra en esta hora transmita vida a nuestros espíritus, por favor. Que por medio de tu palabra seamos levantados de tal manera que salgamos revolucionados, trastornados, a trastornar el mundo con la palabra que tú nos has entregado, Señor. Jesús, si en medio de tal dolor tú pudiste hacer tantas cosas, sanar a las multitudes, Señor, hacer ese milagro para alimentar a más de 15,000 personas y hasta que sobrara, si a ti no te detuvo el dolor, entonces a nosotros tampoco, porque tú tienes el mismo Padre que nosotros tenemos. Y tú estabas lleno del mismo espíritu del que nosotros estamos llenos. Te tenemos a ti ahora, Cristo, a nuestro favor, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros permanentemente. Y yo quiero que le digas a Jesús, porque tenemos que ser conscientes de las cosas que nos faltan. Y si tú sientes en este momento que cosas te faltan para salir adelante, díselo a Jesús con tranquilidad. Háblale con tranquilidad. Recuerda que Él fue humano como tú y que conoce tu situación, entiende tu debilidad para ayudarte a salir adelante. Jesús, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de mis hermanos, de todos los que están escuchando el mensaje y de todos los que lo escucharán, papá. Y si hay una persona que nos escucha por primera vez, te bendecimos. Te decimos, esta es la familia de Dios, no somos una religión, somos un estilo de vida en el que hemos aprendido a tener una relación íntima con Dios. Y te invitamos a que hagas parte de esto. Y queremos que tú hagas esta oración con nosotros. Dile con nosotros, yo reconozco que tú eres el Señor Jesús, que tú eres el Hijo de Dios, que naciste de María Virgen por el poder del Espíritu Santo, que viviste como hombre y caminaste como hombre, y como hombre fuiste a la cruz, y en la cruz derramaste hasta la última gota de tu sangre para que yo recibiera el perdón de mis pecados, salvación y vida eterna. Por eso hoy te acepto a ti, Jesús, como mi Señor y Salvador, como mi único y suficiente Dios, como el único dueño de mi vida, de mi alma, de mi mente y de mi corazón. Y te pido, ayúdame a amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi ser, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu vida. Y si tú hiciste esta oración con nosotros, ahí en la página aparecerán los números de contacto donde te puedes comunicar con nosotros para nosotros guiarte en este nuevo tiempo, en esta nueva etapa de tu vida. Iglesia, los bendecimos y declaramos que la gloria, el favor, la manifestación del poder de Dios está con ustedes. Y les repetimos, queremos comunicarles, este domingo tenemos la cena del Señor, así que prepare el jugo de uva, prepare el pan en sus casas. Vamos a estar compartiendo la cena del Señor. Recuerden, el viernes sus líderes están conectados con ustedes en las células. El sábado a las 6 de la tarde el culto de los jóvenes y el domingo nuestro servicio familiar. Y la próxima semana, a partir del martes, estaremos en semana de santificación. Así que sus líderes, contáctese con sus líderes porque ellos tienen el día que le toca a cada uno. El miércoles vamos a estar transmitiendo normal. El viernes tenemos vigilia y el 20 de julio vamos a estar transmitiendo nuestro ayuno también aquí con ustedes. Iglesia, les amamos. Que tengan buena noche.